Creo que es muy pronto aún para hablar de ello. Estamos hablando de que los ordenadores acaban de llegar hace 2, 3 años a los centros. Los centros en este momento no tienen claro para qué sirve esto. Y tenemos un problema colateral, que es el problema de que los profesores no han trabajado nunca con estos instrumentos. Y al trabajar con estos instrumentos lo que se dan cuenta es que les cambia su rol. No tienen el mismo papel. Y ahora en estos momentos de paso de una sociedad a otra, lo que nos encontramos es que hay una confusión muy grande en qué supondrá llenar las aulas de ordenadores para los profesores, más que para los alumnos. Evidentemente hay un problema que es, nuestros alumnos han nacido con esa tecnología. Nuestros alumnos están aprendiendo con esa tecnología. El otro día Negroponte, en un artículo en El País, hablaba de una anécdota para referirse a este tema, que decía, la profesora le enseñó una fotografía a una niña de 5 años y lo primero que hizo la niña fue tocar la fotografía con el dedo. Y la cara que puso diciendo no pasa nada, no sucede nada, fue sorprendente. Nuestros alumnos han nacido en una generación en la cual ellos tienen la información, saben buscarla, pero nos encontramos que sus profesores no saben usar eso en beneficio de la educación. Entonces, este cambio de rol es importante. ¿Cuál? El profesor deja de explicar tanto y da más protagonismo a los alumnos en el aula. Eso va a costar, porque hasta ahora el protagonista de la educación en el aula era el profesor, no eran los alumnos eran pasivos. Este cambio va a ser el principal rol. Y cuando este rol haya cambiado, ¿cuál va a ser la función del profesor? Va a ser la de guiar, la de orientar, la de ayudar a los niños en su aprendizaje. Ese es el principal cambio. Tenemos un inconveniente, que es que tanto los profesores como los padres se han educado con metodologías completamente diferentes a las que estamos promocionando en estos momentos. Con lo cual vamos a tener que explicarles muy bien en qué consiste ello, porque si no, se van a encontrar que les va a dar la sensación de que sus alumnos no aprenden o no estudian. Pero lo difícil siempre ha sido mesurar qué saben nuestros alumnos. Porque lo que hemos mesurado siempre ha sido lo que yo he explicado y evaluado a través de un examen. Pero eso no son los conocimientos que adquieren las personas. Eso es el grado de retención que un alumno tiene para aprobar un examen. Es un problema que nos va a costar tiempo. Primero, perder el miedo. Hay muchos miedos en educación. A veces uno quiere cambiar, pero se encuentra que el sistema se lo impide. En nuestro caso, ¿cuál es este miedo? Son las PAU, las pruebas de acceso a la universidad. El bachillerato está enfocado única y exclusivamente para aprobar esas pruebas, con lo cual todo lo anterior prepara para el bachillerato. Esa es una lacra que tiene nuestro sistema. La educación tendría que ser una cosa progresiva, no depender tanto de unas pruebas, porque estamos echando a la calle alumnos que pueden ser excelentes universitarios. Y por el simple hecho de no aprobar unas pruebas, no tienen acceso a ello. Ese es el primer punto. Ser valientes, perder el miedo. Al final las cosas van a cambiar. La segunda cosa es borrar. Tenemos que borrar todo lo que hemos aprendido. Eso también es difícil. Las estructuras actuales están pensadas desde hace casi un siglo. Han durado demasiado tiempo en nuestro sistema. Todo ha cambiado menos la escuela. Con lo cual, nada de lo que fue planteado hace 100 años para una sociedad determinada, en ese caso la sociedad industrial, no sirve para la sociedad del conocimiento. Y el tercer gran aspecto que tenemos que tener en cuenta es la formación es importante, pero no es como siempre se ha mitificado
el punto de inflexión. ¿Por qué? Lo que tenemos que dejar es trabajar a los alumnos con sus herramientas. Es decir, el profesor no es imprescindible que domine toda la tecnología, porque este es el freno para utilizarla. El profesor tiene que crear los entornos de aprendizaje donde los alumnos de manera autónoma o cooperativa puedan desarrollar su conocimiento. Y el profesor está en el aula para orientar y para guiar, no para saber tecnología. En Cataluña llevamos más de 20 años formando a nuestros profesores en Word, en pizarras digitales, en JotaClick, en muchos programas que nunca han acabado de aplicar ordenadamente dentro de sus aulas. Con lo cual hemos lanzado o tirado a la basura millones de dinero público que no nos ha servido para mejorar nuestra educación. Es decir, la formación no puede ser tecnológica para los profesores. Tenemos que hacer una formación metodológica. Es decir, cómo crear esos entornos de aprendizaje con las TIC. Pero no hace falta que sepan demasiadas cosas, porque los alumnos les superan en ello. Fíjate, este miedo ha existido siempre. Yo recuerdo que cuando era pequeño lo que teníamos que hacer era estudiar unas horas solos en casa en nuestra habitación. Nosotros teníamos el tebeo debajo del libro. Cuando venían los padres sacábamos el libro encima y cuando se marchaban sacábamos el tebeo. ¿Por qué pasaba ello? Porque la educación no nos motivaba. Pasa exactamente hoy en día. Es decir, con unas herramientas tan potentes puede que haya alumnos que se dispersen, evidentemente, pero eso es fruto del propio sistema, siempre ha pasado. Si los entornos de aprendizaje son atractivos y los alumnos son los protagonistas, esa dispersión se reduce muchísimo en el aula. Es decir, el miedo a que se conecten a otros sitios en el momento que se están trabajando es un miedo relativo. Es un miedo que existe, evidentemente, y es un miedo que se tiene que educar, pero es un miedo que no se puede evitar. Si nosotros bloqueamos todos los caminos y no damos paso a la conexión, estamos atacando al primer principio, que es la libertad, para que uno escoja su camino en la vida. Yo creo que debemos educar. Yo no quiero decir que no debamos educar a nuestros alumnos en los peligros que hay en la red, en que cuando les piden su número de cuenta o su correo, o con quién se conectan, debemos educarlo en ello, porque es un peligro que existe, pero es un peligro nuevo, igual que antes existía otros con los cuales también educábamos. Pero no creo que sea un problema para la educación. Los padres tienen que ver que en las aulas, si hay silencio, hay peligro, porque allí no hay conocimiento. Y si hay un ruido educativo, quiere decir que allí se está gestando comunicación, y eso es muy importante. No, son nativos digitales, pero no son nativos del conocimiento. Es decir, gestionar la información, extraer la idea, hacer mapas conceptuales, comunicar y generar un nuevo discurso a partir de ese mapa, eso es función de la escuela, es función del educador, es función de la guía. Evidentemente, en educación hay dos grandes ámbitos, al menos dentro de la educación obligatoria. Uno que es asegurar las instrumentales. Todo alumno que no sepa leer, todo alumno que no sepa nociones básicas de matemáticas, va a tener dificultades en acceder a su conocimiento, a su construcción del conocimiento, porque no va a tener acceso a la información que le damos, esa información diversificada. O sea, una de las funciones que tiene el centro, la principal en los primeros años, sobre todo, es la de consolidar las estructuras instrumentales, las lenguas y las matemáticas. Pero a partir de aquí esas áreas instrumentales no sirven para nada si no las ponemos en contacto con el conocimiento. Y en este segundo ámbito es donde tenemos que hacer la gran revolución. Porque este ámbito se ha seguido utilizando con los mismos métodos que las instrumentales. Vamos a aprender los ríos de España, vamos a aprender los reyes visigodos, vamos a aprender los países del mundo, en lugar de aprovechar el conocimiento y la información para extraer, para comparar, para poner en común, para conversar, para hacer una presentación y para luego exponerla en público. Pero nosotros opinamos que uno genera conocimiento cuando explica una cosa.
Además, esto lo avala un estudio americano. El alumno más protagonista de las clases. Hay autores que hacen una clasificación del profesorado entre los profesores tradicionales, que son los que controlan todo el aula, los que tienen el poder, los que son demócratas, que hacen participar a sus alumnos, y los que dejan hacer. En estos últimos son donde tenemos que llegar. Dejar hacer no quiere decir que no haya disciplina, que no haya orden, que no haya límites, sino que son ellos los que van haciendo, van construyendo, y tú estás allí pendiente para cuando te necesiten o para cuando detectes que lo necesitan.